Buenos días para todos. Doble agradecimiento a Línea por invitar nuevamente al Centro Médico Veterinario 33 y a ustedes por su presencia. Este es un trabajo conjunto de un centro médico veterinario que funciona como tal, en donde todos los técnicos que lo integran aportan sus datos y una pequeña comisión los procesa y los presenta en esta jornada. Es el 12º taller ininterrumpido en el cual participamos y normalmente mantenemos un formato de presentación para mantener la coherencia y poder hacer análisis retrospectivo. El contenido de nuestra charla va a estar marcado por lo que ustedes están viendo en la pantalla. Primero vamos a dar la cantidad de vientres diagnosticados, vamos a dar los resultados por categoría, el índice de preñez general, un resumen comparativo 2003-2014, un gráfico de la evolución de ese promedio general. Después vamos a mostrar un predio criador que lleva registro de 14 años, donde se muestran 2 o 3 medidas básicas de manejo, con sus resultados al cabo de esos 14 años. Y vamos a presentar una encuesta que formulamos los integrantes del centro y se las hicimos llegar a los demás integrantes a su vez, que aparecen algunas sorpresas que más que comentar el resultado de esa encuesta en esta jornada, son para que todos quedemos meditando algo. Este año estamos aportando datos de 54.147 vientres, son 177 predios relevados, comparativamente con el año pasado son casi 10.000 vientres más y 30 y algún predios más, lo cual no significa que se estén realizando más diagnósticos de gestación. La diferencia con respecto al año anterior es que este año pudimos procesar más datos de más predios, porque en la encuesta también aparece una respuesta llamativa referida a los diagnósticos. Vamos a los resultados por categoría. Con respecto a las vaquillonas de primer entore, se evaluaron 7.066, 5.991 estaban preñadas, nos da un porcentaje de preñez del 85%. La categoría siguiente, vaca de segundo entore, se evaluaron 2.077, 1.490 preñadas, un 72% de preñez. Si esta categoría la abrimos con y sin destete, que en definitiva es con o sin manejo de lactancia, y hace referencia en un altísimo porcentaje de destete precoz, no de destete tablilla, tenemos un 87.6% de preñez a las que se hizo manejo de lactancia en base a destete precoz, frente a un 68.6% de aquel rodeo de segundo entore en los cuales no se aplicó ninguna tecnología. Dos cosas quedan claras. El segundo entore es la categoría más complicada de preñar, es la que baja notoriamente los porcentajes de preñez y baja la eficiencia de un rodeo. Y la segunda comprobación, que en esta categoría el destete precoz anda muy bien. Si nosotros nos planteamos un ejemplo hipotético, a las 2.077 vacas de segundo entore, si a la totalidad de ellas le hubiéramos hecho un destete precoz, de los 1.490 vientres preñados hubiéramos pasado a 1.820 vientres preñados. Es una diferencia de más de 300 terneros. Creo que es un dato importante a tener en cuenta. Vacas adultas, vacas con ternero al pie, al entore. Se evaluaron 29.348, 21.135 estaban preñadas, 72% de preñez. Hicimos algo parecido a las vacas de segundo entore. Tratamos de abrirla en con y sin destete, con la particularidad que en esta categoría de vaca adulta parida, básicamente lo que hubo fue destete a tablilla, destete temporario entre 12 y 14 días.
los resultados, donde se aplicó tablilla 77%, donde no se aplicó tablilla 71%. No sé, eso lo dirán los bioestadistas si es significativa la diferencia o no, pero hay una diferencia. Y como decían los que me antecedieron, es una técnica de muy bajo costo. Vacas falladas alentores, por el motivo que sea. 2.680 se evaluaron, 2.183 preñadas, 81% de preñez. Y después llegamos a lo que a todos nos pasa. 12.976 vacas fueron diagnosticadas, pero sin poder detallar categoría, que no deja de ser un elemento que llama la atención. Las 12.976 vacas son el 24-25% de las 54.000 vientres evaluados, donde es muy difícil porque a su vez el productor no lo maneja en forma independiente las categorías y van al diagnóstico como un rodeo más. Ahí tuvimos 9.302 vientres preñados, 72%. Volviendo al principio, 54.147 vientres diagnosticados, 40.101 preñados, preñez general 74%. Aquí les estamos presentando los datos que ha presentado el Centro Médico Veterinario, los 12 talleres de diagnóstico. Obviamente la última columna es la de 2014, 74% general, con este detalle por categoría. Estamos 7 puntos por debajo del año 2006, que es el pico, y 8 puntos por arriba del año 2009, que es el pico de mínima. Si lo llevamos a la gráfica, vamos a la gráfica típica del serrucho. A los años de picos de buenas preñez, le siguen los años de baja preñez y eso se repite. Evidentemente, en los años de buena, tal vez el componente de vaca fallada sea mayor y esa vaca después tiende a fallar en el servicio siguiente. No sé con qué, no he tenido tiempo de hablar con los demás colegas de otras partes del país, pero tengo la sensación que la expectativa del resultado diagnóstico eran superiores a lo logrado. Creo que todos quedamos con la sensación de la excelente pastura y el buen clima que hubo en enero-febrero. Yo creo que las lluvias fueron generales, periódicas, pero los resultados después en la práctica no condicen mucho con las expectativas que teníamos. Me voy a referir a 33, otras partes no tengo tanta información. La primavera, septiembre, octubre y noviembre en 33 fue buena, con buenos registros de lluvia, con buena periodicidad. Enero y febrero fueron de excelente clima en cuanto a lluvias y temperaturas, pero diciembre fue un mes muy particular. Diciembre tuvo un registro de 120 milímetros, con un tercio de ese volumen entre el 1 y 2 de diciembre, y los 2 tercios restantes el 31 de diciembre a la noche. En el interín hubo altísimas temperaturas, días de mucho viento, que en definitiva terminó siendo un viento cálido, y yo creo que ahí las pasturas sufrieron un estrés hídrico y calórico importante, y los ganados que venían recuperando, los vientres que venían recuperando condición corporal, y transcurriendo un periodo de anestro posparto normal, en diciembre no pudieron completar su recuperación de condición corporal y el anestro se mantuvo, porque tenemos datos en comunicaciones con los colegas de que la gran mayoría de preñez en un entore de diciembre-febrero son de mitad y fines de entore. O sea que diciembre, sirva o no sirva la explicación, fue un mes de poca actividad en cuanto a gestación. Ahora vamos a estudiar un caso
que aplicando determinadas medidas de manejo ha logrado obtener buenos resultados de preñez en las tres categorías básicas, primero en tore, segundo en tore y vacas multíparas, que no son picos, pero son buenos, y lo importante es que son sostenidos en el tiempo después de 14 años. No voy a abundar mucho en detalles, es un predio netamente criador que integra una empresa de ciclo completo abierto. Ahí tienen las vaquillonas, esta es una foto de otoño, las vaquillonas 2 años preñadas, ven el tipo de campo, ven que la pastura ya había empezado a sentir en el otoño las heladas, hay partes con maleza, con chilca. Es un predio que está en la quinta sección de 33, son 1036 hectáreas, con 330 hectáreas del otro rincón, que en el correr de los 14 años ha logrado llegar a manejar dotaciones de 1,05 a 1,30, que tiene ese stock a la fecha, 690 vacas preñadas, 290 vaquillonas de 1 a 2, que es la reposición para la primavera 2014, y 260 terneras, que es la reposición para la primavera 2015. Manejo básico es la suplementación de la ternera durante el primer invierno, se van casi hasta fines de septiembre, principio de octubre. Después van a campo natural y previo al entore, a los 2 años, se les hace un servicio de inseminación artificial, prostaglandina y repaso con toro sobre el otro rincón, con un entore de esa duración y en esa fecha, con la finalidad de obtener una aparición lo más concentrada posible al año siguiente, en el mes de agosto y primeros días del mes de noviembre, que permitan, cuando esta vaquillona pasa a vaca de segundo entore, un destete a fines de noviembre, un destete precoz a fines de noviembre. Y acá pusimos sí o sí. Hoy estuvimos viendo que la vaca de segundo entore es la más difícil de preñar, aún dándole las mejores condiciones de asignación de forraje. El sí o sí significa que las vacas en el campo deben estar muy feos o que las vacas y el campo están muy buenos. El hecho es asegurar preñez en una categoría difícil de preñar, y van a ver ahora después los resultados, es bajar requerimientos, lo cual significa que vayan a un campo natural común y corriente y disponer los mejores forrajes, los mejores potreros que requerirían ellas, si no le hiciéramos el destete, disponerlos para otras categorías que normalmente son las vacas multíparas. Las vacas multíparas sí, también llevan un destete precoz, pero y sí más relacionado a condición corporal, y tanto el segundo entore como las vacas multíparas van al entore del 1 de diciembre al 20 de febrero. En general, con un destete fin de noviembre, esta vaca entra al estore ya destetada, tal vez que todavía costeando, pero me permito decirle que si los toros entran el 15 de diciembre con vacas costeando, el 1 de diciembre con vacas costeando, el 15 de diciembre lo que costean son los toros perseguidos por las vacas. Es una explosión de celo. Los resultados. Mucho número, pero lo que interesa es esto. Promedio 14 años. Las vaquillonas de 2 años, al cabo de ese periodo, 92% preñez. Segundo entore, vaca de primer ternero, 92% preñez. Vaca multíparas, 90% preñez, y un promedio general de las 3 categorías de un 91% de preñez. Obviamente hay oscilaciones en cualquiera de ellas, 96, 91, 90, las vaquillonas, 96, 83, pero por ejemplo son años más difíciles, más críticos, viven las alternativas de cualquier establecimiento de cría. Si lo llevamos, si lo graficamos, acá tenemos, otra vez,
Arriba los resultados del establecimiento, sin picos en ningún sentido, pero muy estable a lo largo de 14 años. Abajo los resultados presentados por el Centro Médico Veterinario en los 12 talleres de diagnóstico. Esto mantiene el serrucho, esto mantiene una estabilidad en todas las categorías consideradas. Que creo que a los efectos de un predio creador y sobre todo si integra una empresa de ciclo completo, es importante porque asegura una reposición bastante constante. Ahora sí vamos a la encuesta. Venimos más o menos bien. Le preguntamos a los colegas, ¿considera que hubo un aumento en la cantidad de productores que solicitan realizar diagnóstico? Acuérdense, por eso les aclaré al principio, 177 predios y 54.000 vientres no es más diagnóstico, sino más procesamiento de datos. Un 58% de los colegas contestaron que no. O sea, no lo vamos a analizar por qué, pero el hecho es que no ha aumentado la demanda de solicitudes para diagnóstico de preñez. ¿Ha sido dificultoso obtener datos de preñez por categoría? Un 57% de los colegas consultados contestaron que sí. Acuérdense en el dato que yo les di al principio, el 25% del rodeo diagnosticado estaba sin clasificar. No estaba clasificado por el productor y en consecuencia era muy difícil estratificar por categoría los resultados de preñez. La presencia de toros en los rodeos se extendió más de lo habitual. Un 56% de los productores dijeron que sí. Y aquí vuelvo al mes de diciembre. Yo creo que mucho productor consideró que el mes de diciembre había sido un mes donde los rodeos habían estado muy quietos en cuanto a celo y los toros no habían trabajado, incluso los animales sufrieron un estrés calórico importante. Yo comento que en 2 o 3 ferias ganaderas que fui nunca había visto animales tan fatigados a la pista, incluso animales de lengua afuera a la pista, que hubo que retirarlos con cuidado. Eso, a nuestro modo de ver, llevó a que los productores se extendieran y por lo menos en 33 capaz que el resultado, si bien no fue el esperado, tampoco fue peor a consecuencia de la extensión del periodo de entore. ¿Considera que ha aumentado la adopción de tecnologías por parte del productor? Tablilla de destete precoz, creep feeding. 57% de los colegas consultados nos contestaron que no, que consideran que no se ha adoptado, no ha aumentado la adopción de tecnología. Ni siquiera esto que reiteramos y lo reiteran todos los colegas que han participado en esta y en todas las jornadas. Esto es barato y en determinada categoría, de acuerdo a la condición corporal, anda muy bien. ¿Tiene conocimiento de la diferencia de porcentaje de preñez versus porcentaje de destete? 64% de los colegas nos contestaron que no. Obviamente hay un porcentaje que nos contestó que sí y que sabe las diferencias. Pero básicamente en este tema el colega lo que hace es recabar datos del productor y el productor no lleva esa diferencia que al momento de tomar determinadas medidas o decisiones son importantes. ¿Percibe una desorganización en la clasificación de los rodeos? Y aquí sí tenemos un empate técnico, según las consultoras. Tal vez mucho colega que ya hace una asistencia bastante periódica a los establecimientos ha logrado mantener, junto con el titular, una buena organización del rodeo, y en otros tipos de productores donde la relación es más puntual, se ha visto que hay una cierta tendencia a la desorganización. Por último, las perlitas, y estos son para que se vayan con algo en qué pensar en el viaje de retorno. Ocurren más consultas de diagnóstico a la hora de vender o mejorar un negocio. El productor viene, dice, aparté X cantidad de vacas viejas, quiero un diagnóstico para no vender vacas viejas preñadas. O aquel, por ejemplo, otro caso fue el de las vaquillonas que estaban destinadas a engorde, entran toros del vecino y pide un diagnóstico para vender vaquillonas con garantía de preñez y no seguirlas engordando. Nos da la sensación
son comentarios que nos hicieron llegar los colegas, que el propietario está priorizando algunos aspectos empresariales frente a lo de manejo. La falta de clasificación de los rodeos es consecuencia de la poca disponibilidad de mano de obra. Hay colegas que han hecho el trabajo con el encargado del establecimiento, entre los dos, dándole una mano el colega a encerrar ganado en el tubo. Sabemos de establecimientos que los conocimos los conocemos de hace varios años, que no han alterado mayormente su superficie y su stock, y lo conocimos con 3, 4 ayudantes, hoy tienen 2 o incluso 1, y con tanta gente puntualmente para determinados trabajos. Y capaz que también el recambio generacional a nivel de titular y de predio, a nivel de titular del predio y de personal de campo, está llevando que no se manejen aquellos criterios que los que antecedieron al titular o al personal de campo, no se manejen con la misma firmeza y la misma concientización de lo importante que es clasificar un rodeo. Como dije en principio, esperamos que haya sido de su agrado esta presentación. Es un trabajo de equipo, le agradecemos la atención.